Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa especial de Vale Pensar. Acá estamos, bienvenidos a todas y a todos. Bienvenidos al programa especial, el primero que vamos a hacer hablando de un tema determinado, en este caso... El fin del mundo. Nada, el fin del mundo no. O la segunda venida de Cristo. Es un tema complicado. Cuando estábamos hablando pensábamos, pensar en el fin, o sea, que el mundo se termine, es como una locura. Y hay un tema importante. A ver, ¿qué es lo que queremos generar con Vale Pensar? No tengas miedo en replantearte cuestiones que quizás vos ya aprendiste o de repente desaprender cosas, buscar el fundamento de nuestras creencias. Me parece que generar un buen fundamento es mucho mejor a la hora de poder... explicar lo que uno cree, ¿no? Exactamente. Sí, más que en estos temas, no sé si alguien se puede dar el lujo de decir... Esta es la posta, ¿no? Tal cual. Entonces, humildemente lo que queremos hacer es como presentar las diferentes interpretaciones que hay del tema y que después cada uno, según como le parezca, elija con cuál quedarse, o por ahí no. Por ahí seguir en este espíritu de búsqueda. Ni hablar, no se puede tener con seguridad lo que va a suceder. Esto es la posta, o sea. Pero está bueno que conozcamos las diferentes ramas, los diferentes pensamientos para poder elegir por dónde queremos ir, ¿no? Tal cual. Y nos pareció adecuado, bueno, empezar leyendo, obviamente que va a ser un estudio basado en la Biblia del tema, y nos pareció adecuado arrancar con Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y puntualmente vamos a hacer un poco más hincapié en Mateo 24 porque es el capítulo como más común, ¿no? Claro. Es como el capítulo que más se maneja cuando se quiere hablar de este tema. No lo vamos a leer ahora porque es larguísimo, pero le vamos a ir explicando así como por partes. Bueno, como para ponerse en contexto, esto es una charla que tiene Jesús cuando sale del templo, es la última visita que hace en el templo. No sé si se acuerdan cuando le da con un caño a los fariseos. Después de ahí, como que con sus discípulos se quedan en el Monte de los Olivos. Entonces a uno de los discípulos le pregunta, porque Jesús había dicho, ¿ven todo esto? Haciendo referencia al templo de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, uno de los discípulos le dice, dinos maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí es cuando Jesús empieza a hacer una explicación súper extensa de lo que pasa y no tan sencilla de interpretar. Claro, hay dos cosas que pasan. Se puede interpretar de dos maneras. Una es que Jesús estaba hablando en algunos versículos sobre el fin del mundo, y otra es que estaba hablando o dando una explicación de lo que sucedería 70 años después de la muerte. Por eso, si leemos Mateo 24, vamos a notar que en la primera parte Jesús hace referencia a un evento como de guerras, de persecución de los cristianos, y les advierte a sus discípulos que estén atentos a estas cosas, ¿sí? Que van a aparecer falsos profetas, que va a ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y hay un versículo clave que es, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces empieza a ser como una advertencia para que cuando los discípulos observen la abominación desoladora, y acá entre paréntesis te dice, el que la entienda, que se escapen, que se vayan, ¿para qué? Para no morir, no perecer en este evento. Y cuando Jesús termina de dar todas estas advertencias, ¿sí? de guerra y de todos estos desastres que iban a ocurrir en todo el mundo, de repente dice, en versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Pum! Cambia de tema. Por lo menos así se entiende, ¿no? Entonces, empieza a hablar de lo que es como el regreso de él a la tierra, la segunda venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna nada, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Entonces cambia rotundamente el tema. Por eso es que se entiende claramente que está hablando de dos eventos diferentes, o no. Eso depende la rama de interpretación y eso es lo que vamos a ver en este video un poquito. Entonces, para que entendamos, estamos hablando de un momento de tribulación. Algunos creen que es un evento pasado,
es un evento que ya pasó en los años 70, como decíamos recién, o es un evento futuro que va a pasar o que está pasando. Tenemos la posición preterista, ¿sí? Que es bastante conocida, que asocia estos eventos a un evento pasado, mayormente la destrucción del Templo de Jerusalén, a toda esa fecha, a los primeros siglos, o en el nacimiento de la iglesia primitiva. Y después la posición futurista, que asocia estos eventos de Mateo 24, o por lo menos la gran mayoría, a un evento futuro que se conoce como la Gran Tribulación. Nos metemos entonces en el tema de la segunda venida. ¿Está bien? Esto estamos hablando de la tribulación. Vamos a hablar ahora de la segunda venida de Jesús, que esto es un evento que va a pasar. Sí, claramente Jesús va a volver. Ahora, ¿cuándo? ¿Y qué evento lo va a preceder? No podemos estar del todo muy seguros. Por eso hay tantas interpretaciones. A ver, no caigamos en el error de creer que nuestra posición es la posta. Exacto. Porque si no estaríamos ignorando toda la gente que piensa diferente y que se siente con la misma seguridad que nosotros. Claro. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo tenía una postura hace unos años atrás y hoy tengo otra postura. Bueno, sí. O sea, uno no está mal, justamente esto queremos dejar del mensaje con Vale Pensar. No está mal replantearse las cosas para poder llegar a un mejor fundamento. Sí, la aposta es que puedas explicar por lo menos lo que crees y que tenga algún fundamento por lo menos bíblico. Si vamos primero con una de las posturas más conocidas, que es el pretribulacionismo. Esta teoría o esta postura es la que tienen la mayoría de las denominaciones de iglesias cristianas. Lo he visto en pentecostales, en bautistas, hermanos libres. Coinciden en que la segunda venida de Jesús se va a dar en dos momentos. Una va a ser en secreto, en donde Jesús viene y rapta a su iglesia. Quiere decir que la iglesia de repente desaparece, ¿no? Desaparece. Sí. De ahí empieza un periodo de 7 años y luego de ese periodo Jesús viene en juicio para toda la tierra. Correcto. ¿Está bien? Esto es el pretribulacionismo. Pero queremos contarles un poco de dónde viene toda esta cuestión. Las raíces. Las raíces del pretribulacionismo. Y es muy interesante. Yo les pido que presten atención porque esto, a ver, es muy loco. Y esto arranca en 1830. 1830. Hay un muchacho que se llama Edward Irving. ¿Está bien? Es un hombre escocés. Él era un pastor que era muy un teólogo, un estudioso, que le interesaban totalmente estas cuestiones de... se llaman escatología, ¿no? De escatología. Escatología es la materia que estudia justamente los eventos futuros. Y estaba muy apasionado con estas cuestiones. Estamos hablando de 1830. Él hace su ministerio, era escocés, pero hace su ministerio en Londres. Imagínense que los cultos eran como muy místicos, o pasaban, había muchas manifestaciones espirituales. Y en uno de esos cultos hay una chica que se llama Margaret MacDonald, que dice que entra como en un trance y tiene una visión, en donde ella veía que la iglesia era arrebatada en secreto, en la primera vez, y que Jesús luego volvía después de esos 7 años, bueno, que en realidad ahí no lo especifica todavía ese tiempo, pero como que Jesús venía después a juzgar al mundo. Pero que la iglesia era raptada, de ahí viene. Entonces, ¿qué pasa? John Darby, que es el creador del dispensacionalismo, esto es importantísimo que lo conozcamos, porque el dispensacionalismo, no sé si John y vos también lo viste, sí, pero es algo que lo adoptaron la mayoría de las ramas, a pesar de todas las diferencias que tienen los bautistas, los pentecostales. A pesar de esas diferencias, el dispensacionalismo lo adoptaron como revelación. Tal cual. Como regla general para interpretar la Biblia, por lo menos. Sí. Pero es increíble. Entonces está bueno saber de dónde viene. John Darby, que es estadounidense, escucha esta cuestión que había pasado en Londres con MacDonald, con Irving. Entonces viaja. Se entrevista con esta chica Margaret MacDonald. Bueno, la cosa es que él venía trabajando toda esta cuestión del dispensacionalismo. Estamos hablando de 1800. Sí, del siglo XIX. O sea que no es que viene de tanto más atrás. O sea, es algo como bastante nuevo. Bueno, en definitiva. Y toma esta cuestión, esta revelación, la toma para completar esa dispensación
que es de la tribulación, que dura 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. Sí, para los que no saben muy bien lo que es el dispensacionalismo, es como una doctrina que separa la historia de la Tierra en dispensaciones, que son como eras o momentos históricos divididos por un evento crucial que los divide. Justamente esto, claro. Esta interpretación del fin del mundo de Margaret MacDonald le vino como anillo al dedo porque marcó como la dispensación final, claro. Que es como cuando la iglesia es arrebatada, se cumple una dispensación y de ahí para adelante hay otra dispensación hasta que vuelve Jesús. Y son termina... 2 venidas en realidad, una secreta y otra visible. Exacto. Pero esto es como muy reciente, hay muy pocas evidencias de que se haya, de que se haya hablado de esto antes del siglo XIX. Hay muy poquitas evidencias. Claro. Esto es importante dejarlo en claro. Totalmente. Pero está bueno saber de dónde viene. Entonces, John Darby, que es el que hace el dispensacionalismo, pero esto es más interesante y esto sí lo van a conocer, el que promulga el dispensacionalismo es Scofield. ¿Quién no tiene en su casa una Biblia Scofield? Yo tengo una Scofield, o sea, sí, o por lo menos todo aquel que le gusta estudiar o ver la Biblia. En algún momento tuviste una Scofield. Sí, en algún momento. Y Scofield es el que promulgó el dispensacionalismo. Nada, está buenísimo saberlo y saber de dónde viene. Porque, a ver, la Biblia Scofield era una Biblia comentada. Tenía comentarios en cada versículo. Claro. Y hacía mucha alusión al dispensacionalismo y particularmente a esta interpretación de la venida de Jesús en 2 partes. ¿Sí? Por eso es que se hizo tan comercial, tan global esta interpretación, no sé, en los años 80, 70, vos tenés data. Sí, en realidad viene en los años 70, se lanza la película como Trono Distante, que la generación anterior a nosotros quizá es la que nuestros papás, por ejemplo, fueron como que, claro, aparece esa película que cuenta justamente, o pasa que los cristianos de repente desaparecían. Sí. Y el mundo entraba en ese periodo de la tribulación y decían que los ovnis iban a pasar. Bueno, esa película se hizo muy famosa y nada, se revolucionó todo el mundo cristiano y empezaron a estudiar todas estas cuestiones, ¿no? Pero quizá, y esto sí capaz que lo escuchaste más porque es más nuevo, en los 90 aparece Dejados Atrás. Que es la saga que yo me la leí, yo creo que vos también la leí. La habrás leído. Algunos libros, no todos, pero sí. Es como el Señor de los Anillos cristiano, ponele, es una cosa así. Pero bueno, Tim LaHaye. Tim LaHaye y Sherry B. Jenkins. Bien. Sí. Ellos son los que arman esta saga. Claro, es apasionante la historia. Sí, está buena. Está buena y bueno, basado justamente en esto, entonces así también cobra como una... Sí, una mega magnitud tremenda. Claro. Una magnitud tremenda. Pero así que esos bueno, serían los inicios, ¿no? Del pretribulacionismo. Exactamente. ¿No? Bueno, ahora podríamos leer el versículo clave. O los Hay dos versículos claves, ¿no? de esta teoría o de esta visión. Primera Tesalonicenses 4:13, 14, que va a estar representando acá, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? O sea que primero resucitan los que ya están muertos. Claro. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es un versículo clave. Es el texto medular. Sí. Exacto. Y después tenemos 1 Corintios 15, versículo 51 y 52. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una clara alusión a lo que está diciendo también en 1 Tesalonicenses 4. Claro, hay mucha relación entre los y no se contradice totalmente, porque dice: los muertos resucitarán con un cuerpo, no sé, es un misterio, ¿no? Los muertos van a resucitar y nosotros nos uniremos a los que estén vivos en ese momento. Exacto. Se unirán a los muertos resucitados. Bueno, esto es la segunda venida de Jesús. A ver, exacto.
va a pasar, va a ocurrir. Vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados con otro cuerpo. A ver, es una locura. Sí, pensarlo es un flash. Sí, es una cuestión de fe, obviamente, ¿no? Claro. Pero bueno. Es parte de la doctrina cristiana y exige un estudio. Ahora, el pretribulacionismo entiende que esto va a ocurrir en dos partes, ¿sí? En base a un versículo clave también, que es 1 Tesalonicenses 10, que está apareciendo acá, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Claro. Y otro versículo clave, 1 Tesalonicenses 5:9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pretribulacionista piensa que Dios no nos va a dejar pasar por la gran tribulación. Ese es el punto, porque dice que no nos ha puesto para ira. Es una cuestión, y es como decíamos antes, ¿no? Nosotros no vamos a poner ninguna postura, pero este es el punto, exacto, es el punto que queremos que pensemos. Estos son los textos que avalan el pretribulacionismo. Ahora, seguimos con el post. El post-tribulacionismo cree lo mismo, o sea que la gran tribulación es a futuro y que es un evento que todavía no ocurrió. Recordemos, el pretribulacionismo dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de los eventos de la gran tribulación. Y el post-tribulacionismo cree que la iglesia va a ser raptada luego de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia va a pasar por los eventos de la gran tribulación. Guerras, persecución, pestes, terremotos, desastres naturales. La iglesia va a pasar. Vamos a leer algunos textos más, ¿te parece? Dale. De todo este tema. Por ejemplo, tenemos 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10. Seguinos acá la lectura. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Perdón, ahí mira, justo dice con los ángeles. Ahí se relaciona mucho con lo que leíamos en Mateo. Bueno, a modo de. Correcto, bien. En llama de fuego. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Claro, habla de un día, eso es lo que se entiende. O sea, sí. Termina la tribulación y es el fin y todo ojo le verá, ¿no? Exacto, porque después tenemos 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, que atentos con este versículo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, hablando de este evento, de cuando Jesús se manifieste, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿sí? Porque los cristianos de esa época realmente creían que ese día estaba cerca. Sí, como todos, en realidad. Como lo creyó toda la generación Exacto. de cristianos y como lo creemos aún el día de hoy. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, más conocido como... La apostasía es dejar la fe, ¿no? Dejar la fe, más conocido como el anticristo, ¿no? Claro. que es un personaje que aparece más puntualmente en el Apocalipsis y es el anticristo, o sea, claro, lo contrario a Cristo. Entonces acá te está diciendo que Jesucristo no se va a manifestar en el cielo hasta que no. Correcto. Hasta que... Bueno, estas son las dos grandes teorías. Vos vas a elegir, pero bueno, te leímos los textos, vos léelos en profundidad, pero son los textos en los que se basan. Después también hay una cuestión de las 70 semanas y toda una cosa que es bastante complicada de entender, que es una interpretación de Daniel capítulo 9, que es muy complicado, pero no queremos entrar ahí. Queremos dejarte algunos mensajes, o sea, cosas claves como para terminar. Yo creo que el libro hoy, como más... que más habla del fin o de los eventos futuros es Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, que es el verdadero nombre de Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo. Aunque también es muy difícil de entender. Sí, porque especializados en el tema escatológico están de acuerdo en que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden. O sea, tal cual. Es muy difícil de muy poder... complicado de entender, de interpretar un libro así, ¿no? Sobre la cantidad de cosas que salen de Apocalipsis es terrible. Claro, es incontable. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, los tiempos, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. ¿Cuándo va a ser el fin? No lo sabemos. Podemos quizás interpretar algunas cosas. Yo creo, y lo leíamos en el libro de Apocalipsis, hay un texto que habla de los redimidos, que dice que son incontables, que fueron lavados con la sangre del Cordero.
Y dice que ellos honraban al Señor. Y dice que eran temerosos de Dios. Me parece a mí que más allá de poder entender los tiempos, quizá lo que hoy es importante y como mensaje que podemos dejar es poder ser temerosos de Dios, ¿no? Jesús vuelve, que nos encuentre honrando a Dios, que nos encuentre haciendo el bien, que nos encuentre creciendo espiritualmente. Me parece que al final eso es lo importante. En lugar de estar discutiendo y separándonos entre nosotros, a ver quién tiene la posta y quién no. Totalmente. Este es el primer video de lo que es la saga la saga del fin del mundo. Del fin del mundo. Escríbanos, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que vos crees con respecto al fin del mundo? Queremos saber, porque sí hay cosas y está bueno saber, y está bueno prepararnos, porque dice también, prepárense, estén atentos. Por ahí son pretribulacionistas, posttribulacionistas o preteristas. Nos gustaría conocerlos y realmente no caer en esto de lastimar a los demás o de dejar de hablarnos con gente porque no creen como nosotros, ¿sí? Que vayamos a la esencia del mensaje, que el Señor va a volver, no hay duda, y que nos encuentre haciéndolo bien, ¿no? De una. Les mandamos un beso a todos, a todas. Nos vemos. Chau.